Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro quinto webinario gratuito con el tema Manejo y Gestión de Nómina. Para la realización del presente evento de capacitación, usted tendrá habilitada la sección del chat, que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricia Ocancela. Bienvenidos a nuestro quinto webinario gratuito del año 2022, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEG-EPN. Este evento de capacitación con Levi Learning se viene realizando desde el año 2013, que tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de videoconferencias de Levi Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado digital de 2 horas del presente evento, debe obtener un mínimo de 73 puntos en las siguientes actividades: cuestionario de evaluación, actividad lúdica. Su certificado estará listo en nuestro portal en línea a partir del lunes 13 de junio de 2022. El presente webinario tiene como objetivo conocer aspectos generales sobre las jornadas de trabajo. Ponente: Washington Ricardo García Toledo. Formación profesional: ingeniero en empresas de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador, de 1991. Contador público autorizado, Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador. Máster en Administración de Negocios MBA, Universidad Central del Ecuador. Experiencia profesional: ha trabajado en diversas instituciones públicas y privadas como tutor virtual del SEG-EPN y experto en contenidos de los cursos virtuales, manejo, gestión de nóminas, taller de anexos de gastos personales y declaración de impuesto a la renta. En este momento le damos una cordial bienvenida a Ricardo. Le damos paso para que inicie con su conferencia. Bueno, buenas tardes con todos los asistentes. Antes de revisar el material planificado para esta conferencia, quisiera que me permitan un poquito explicar la estructura del curso de manejo y gestión de nóminas. Quiero indicarles que este es un curso diseñado para aquellas personas que por la naturaleza de sus actividades o por su proceso de aprendizaje universitario necesitan conocer el manejo integral de la nómina de empleados que pertenecen a empresas que están amparadas bajo el Código de Trabajo. El curso está estructurado en 5 unidades. La unidad número 1 se refiere a temas de contratos de trabajo, en donde revisaremos los principales contratos de trabajo, sus características, plazos, aplicaciones, jornadas parciales y modalidades especiales de contratos. La unidad 2, que es la unidad que en la conferencia vamos a revisar, se refiere a jornadas de trabajo. ¿Qué tipos de jornada existen? ¿Cuáles son los límites de las jornadas, los descansos forzosos, semanas integrales? Revisaremos horas suplementarias y extraordinarias, cómo se calculan, cómo se procede con el pago. La unidad 3 es básicamente el cálculo de la nómina, es decir, se podrá aprender a realizar un rol de pagos, sus componentes, sus características, las aportaciones al Seguro Social, los subsidios que brinda el Seguro Social. La unidad 4 tiene que ver con el tema de remuneraciones adicionales, cómo calcular el 13º, 14º, el fondo de reserva, vacaciones, utilidades. Y finalmente, en la unidad 5 del curso, revisaremos lo que tiene que ver con liquidaciones y actas de finiquito, las causas que existen para dar por terminada una relación laboral, los temas de bonificaciones por desahucio y despido intempestivo y casos prácticos de liquidaciones de haberes. Como les había comentado, la conferencia de hoy va a referirse básicamente a la unidad 2 del curso, que tiene que ver con el tema de jornadas de trabajo. Analizaremos los tipos de jornadas de trabajo, los límites de jornadas y descansos forzosos, semana integral de trabajo, veremos lo que son horas suplementarias y extraordinarias, aprenderemos a calcular y a pagar horas extras, un ejemplo práctico para que quede solventado este tema, y finalmente veremos el calendario de feriados obligatorios. En el tema de la duración de jornadas de trabajo, es necesario comentar que esto ha sido una lucha histórica de los trabajadores. El límite de la jornada de trabajo tiene sus antecedentes en diferentes convenios internacionales, de los que se pueden citar las conferencias internacionales de Berlín
en 1890, la de Berna en 1905, 1906 y 1913, y en especial el artículo 427 del Tratado de Versalles, que creó la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como OIT. El 29 de octubre de 1919, en que se reunió por primera vez la OIT, se analizó como primer punto del orden del día las horas de trabajo en las empresas industriales. Allí se adoptó el convenio 001 de la OIT, que limitó las horas de trabajo en las empresas industriales a 8 horas diarias y 48 horas semanales. Desde entonces, todos los países, incluido el Ecuador, han ido modificando su legislación, establecer jornadas de trabajo que, sin perjudicar a los intereses de los empresarios, permitan al trabajador combinar sus actividades laborales, familiares y de descanso. Para la OIT, el tiempo de trabajo, la organización de las jornadas de trabajo y los periodos de descanso son aspectos fundamentales que deben ser considerados en toda relación laboral. Y para encontrar un equilibrio entre los intereses de los empresarios y los de los trabajadores, recomienda formular políticas que consideren los siguientes elementos: la promoción de la salud y la seguridad del trabajador, el facilitar a los trabajadores el cumplimiento y el desarrollo de sus actividades familiares, el fomento de la productividad y el ayudar al trabajador en la elección de su jornada de trabajo. En nuestro país podemos establecer rápidamente un esquema de evolución y desarrollo que ha experimentado el derecho laboral en el Ecuador hasta nuestros días. Muchos autores sostienen que la primera ley laboral data del año de 1903, en donde se estableció la jornada máxima de 8 horas de trabajo diarias y 6 días a la semana. La segunda ley apareció en 1921 y reguló las indemnizaciones por accidentes de trabajo. En 1927 se expidió la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo. En 1928 se expidió la Ley de Contratos Individuales de Trabajo. Y en el año de 1938 se expidió por primera vez el Código de Trabajo, que es la normativa legal que al momento se encuentra vigente y que se encuentra en permanente evolución y cambio. La duración de las jornadas de trabajo. Antes de analizar este tema, quisiera aclarar perfectamente en qué consiste la jornada de trabajo. La jornada de trabajo se inicia en el momento en que el trabajador ingresa al centro de trabajo y termina en el momento en que concluye sus actividades productivas. No obstante, debemos considerar que existen tiempos dentro de la jornada del trabajo que no se computan. Por ejemplo, el tiempo que el trabajador dedica a su aseo personal o actividades de su propio interés, así como el tiempo que dedica para su alimentación o pausas que hasta cierto punto son normales dentro de nuestro puesto de trabajo. Tampoco se computa el tiempo que el trabajador dedica para trasladarse desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, entendiéndose entonces como jornada de trabajo aquella que inicia cuando el trabajador llega a su puesto de trabajo y culmina cuando termina con sus labores. Dentro de este tema, el artículo 47 del Código de Trabajo habla sobre la duración máxima de la jornada de trabajo y establece textualmente que la jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, de manera que no exceda de 40 horas semanales, salvo disposición de ley en contrario. Además añade que el tiempo de trabajo en el subsuelo será de 6 horas diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación se podrán prolongar por 1 hora más. Lógicamente, estas horas deben ser canceladas con la remuneración y los recargos correspondientes. Es muy importante señalar que a raíz de la pandemia del COVID, todos conocemos que el mundo entero sufrió una grave afectación económica que obligó
a muchos de los países, entre ellos los nuestros, a crear nuevas leyes que permitan y que ayuden a las empresas a superar esa difícil situación económica que se fueron abocadas. En nuestra legislación, por ejemplo, se incluyó el artículo 47.1. Textualmente dice en casos excepcionales, previo acuerdo entre empleador y trabajador y por un periodo no mayor a 6 meses, renovables por 6 meses más por una sola ocasión, la jornada de trabajo referida en el artículo 47 podrá ser disminuida, previa autorización del Ministerio de Trabajo y hasta un límite no menor a 30 horas semanales. Yo creo que muchos de nosotros debimos haber escuchado la situación de muchos trabajadores a quienes se les redujo la jornada de trabajo. Según este artículo, esto estaba permitido, pero hay que aclarar que se necesitaba de un acuerdo o se necesita de un acuerdo previo entre empleador y trabajadores. Y de ningún modo la jornada de trabajo puede ser reducida a menos de 30 horas semanales. El artículo 47.2, en cambio, habla de una jornada prolongada de trabajo y dice textualmente que se podrá pactar por escrito de manera excepcional en razón de la naturaleza del trabajo y de acuerdo a la normativa que dicta el Ministerio de Trabajo, que se elabore en jornadas que excedan las 8 horas diarias, siempre que no supere el máximo de 40 horas semanales ni de 10 al día. ¿Sí? Entonces este artículo abre la posibilidad de que las 40 horas semanales se cumplan en menos de 5 días, siempre y cuando no se exceda el límite de 10 horas diarias. Es decir, podría darse el caso, por ejemplo, de que alguna persona cumpla sus 40 horas en 4 días de 10 horas cada uno, o que un día trabaje 10 horas y otro día 6. El tema es, en conjunto, no se debe superar las 40 horas semanales. Vamos a continuar ahora revisando el tema de tipos de jornadas de trabajo. La lámina nos muestra las jornadas de trabajo que están reconocidas por la legislación ecuatoriana. Inicialmente vamos a dar un pequeño concepto de cada una de estas jornadas y más adelante vamos a revisar un poquito más a detalle las principales jornadas de trabajo. La jornada diurna, como su nombre lo indica, es aquella jornada que se cumple en horarios del día, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. La jornada nocturna, aquella que se desarrolla en horario nocturno, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La jornada mixta es aquella que tiene o que se desarrolla una parte en horario diurno y otra parte en horario nocturno. Existen jornadas especiales que son establecidas por las comisiones sectoriales, por las comisiones de trabajo y que sirven para regular aquellas actividades en donde es recomendable no realizar jornadas de 8 horas. Por ejemplo, el trabajo de los adolescentes, que tiene una jornada máxima de 6 horas, o el trabajo en el subsuelo, que también tiene una jornada máxima de 6 horas. La jornada ordinaria, que es aquella que se cumple generalmente en el día y que tiene una duración de 8 horas de trabajo. La jornada suplementaria, que es aquella jornada que se realiza después de haber cumplido su jornada ordinaria de trabajo, es decir, después de sus 8 horas normales de trabajo. Jornada extraordinaria, aquella que se realiza en sábados, domingos y días feriados. Vamos ahora a revisar un poquito más a detalle algunos de los tipos de jornadas de trabajo nombrados anteriormente. La primera jornada, la más normal, es la de trabajo ordinaria, normal o diurna. Es aquella que se realiza generalmente de lunes a viernes, 8 horas diarias y 40 horas a la semana. La jornada de trabajo puede ser una sola, con un pequeño descanso para el almuerzo, o puede dividirse en 2 periodos de 4 horas cada uno, con un descanso de hasta 2 horas
después de las primeras 4 horas de trabajo. Este tipo de jornada, por tratarse de una jornada normal, ordinaria, se cancela sin ningún tipo de recargo. Aquí creo importante mencionar y explicar cómo se calcula el valor de la hora de trabajo. En realidad, es un cálculo sumamente sencillo que lo único que hace es dividir el sueldo nominal del colaborador para 240. ¿Y por qué para 240? Porque estamos considerando 8 horas diarias de trabajo por 30 días del mes. Como ejemplo, he puesto el caso de una persona que gana $1000. Al dividir 1000 para 240, obtenemos el valor de su hora de trabajo ordinaria, que en este caso es de 4.17. Tenemos también la jornada especial de trabajo, la cual está explicada claramente en el artículo 48 del Código de Trabajo y que nos indica con las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo quienes determinarán las industrias en las que no sea permitido el trabajo durante la jornada completa y fijarán el número de horas de labor. Y añade, la jornada de trabajo para los adolescentes no podrá exceder de 6 horas diarias durante un periodo máximo de 5 días a la semana. Como ya lo habíamos comentado, estas jornadas especiales son siempre determinadas por las comisiones sectoriales y comisiones de trabajo. Y la idea es procurar la tranquilidad, la seguridad, la salud de los trabajadores, ¿no? Al no exponerlas a jornadas de trabajo demasiado extensas. Como les había comentado, también cuando se realizan actividades en el subsuelo, por ejemplo, la jornada de trabajo no puede ser de 8 horas. Necesitan una jornada especial de trabajo que en este caso es de 6 horas diarias y máximo por 5 días a la semana. Tenemos también la jornada nocturna de trabajo, que está en el artículo 49 del Código de Trabajo, donde dice textualmente lo siguiente. La jornada nocturna, entendiéndose por tal, la que se realiza entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un 25%. Como resumen, la jornada nocturna, aquella que se realiza entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Esta jornada debe ser cancelada siempre con un 25% de recargo. En la lámina vemos unos 3 ejemplos sencillos en donde tenemos el sueldo, el valor de la hora normal de trabajo y el valor de la hora de trabajo en jornada nocturna. Y hacemos los cálculos respectivos, es decir, dividir 425 para 240, vemos que la hora normal cuesta en este caso 1.77. Si la misma hora se realiza en jornada nocturna, debe ser cancelada con un 25% de recargo. Por lo tanto, costaría 2.21. ¿Sí? Y acá también quiero comentarles el ejemplo de empresas, concretamente la empresa donde yo presto mis servicios. Nosotros manejamos 3 turnos de trabajo. Un turno que inicia a las 6 de la mañana, termina a las 2 de la tarde. El segundo turno que inicia a las 2 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Y el tercer turno que trabaja de 10 de la noche a 6 de la mañana. En este caso, los 3 turnos son rotativos y manejan jornadas distintas de trabajo. Para el primer turno, que labora de 6 de la mañana a 2 de la tarde, están cumpliendo una jornada normal, una jornada diurna. El segundo turno, que como les comento, trabaja de 2 de la tarde a 10 de la noche, tiene una jornada mixta, puesto que una parte de su jornada se realiza en horario diurno y otra parte se realiza en horario nocturno. Desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche corresponde a una jornada diurna, pero desde las 7 de la noche hasta las 10 estamos hablando de una jornada nocturna. Este es
un ejemplo típico de una jornada mixta de trabajo. El tercer turno arranca a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Este turno se desarrolla todo en horario nocturno. Por lo tanto, la jornada ordinaria de trabajo debe ser cancelada con un 25% de recargo. Límites de jornadas y descansos forzosos. El artículo 50 del Código de Trabajo habla sobre los límites de jornada y los descansos forzosos. Y dice, las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de 5 en la semana, o sea, de 40 horas semanales. Los días sábados y domingo serán de descanso forzoso y, si en razón de las circunstancias no pudiera interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores. Quiero aquí comentarles o ponerles un ejemplo de un complejo recreacional, de unas piscinas, por ejemplo, en donde evidentemente el mayor movimiento, el mayor número de clientes se realizan los días sábados y domingos, el fin de semana. En ese caso, por acuerdo entre empleador y trabajador, se puede cambiar los días de descanso forzoso. Es decir, por ejemplo, las personas podrían trabajar de miércoles a domingo y descansar el lunes y el martes. O incluso se podrían realizar turnos de trabajo de manera que un grupo de personas labore de lunes a viernes y otro de miércoles a domingo y se alternen semanalmente. Esta situación está totalmente permitida, pero es necesario que exista un acuerdo entre empleador y trabajador y que las 48 horas de descanso sean de descanso continuo. Es decir, si mis días de descanso son lunes y martes, estamos en lo correcto porque estamos cumpliendo con las 48 horas de descanso continuo. No podríamos descansar, por ejemplo, un lunes y un miércoles, porque entonces el descanso no sería continuo. Y la ley establece que estas 48 horas deben ser de descanso continuo. El artículo 51 del Código de Trabajo añade, el descanso de que se trata el artículo anterior lo gozarán a la vez todos los trabajadores, o por turnos, si así lo exigiere la índole de las labores que realicen. Comprenderá un mínimo de 48 horas consecutivas, lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? El descanso debe tener necesariamente, o los días de descanso deben ser acordados mutuamente entre empleador y trabajador y deben ser 48 horas consecutivas. Adicionalmente, el artículo 52, establece textualmente las circunstancias bajo las cuales se puede autorizar el trabajo en los días sábados y domingos. Y se mencionan básicamente dos aspectos. El primero, la necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado por la inminencia de un accidente. Y en general, por caso fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergada. Y segundo, la condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. Y aquí en realidad podríamos ofrecer un sinnúmero de ejemplos que nos ayuden a entender estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el tema de un hospital. Un hospital no puede paralizar sus actividades porque estamos en fin de semana. O las empresas que brindan servicios públicos, por ejemplo, el agua, la luz. Son servicios que no se pueden suspender y que la suspensión ocasionaría un grave perjuicio a los consumidores. En este caso, el trabajo tiene que ser continuo. Hay el caso, por ejemplo, de empresas dedicadas a la agricultura, a la floricultura, en donde los días de cosecha no necesariamente tienen que coincidir con días hábiles, con lunes, con martes, ¿no? A veces habrá ocasiones en que por el tema de cosecha, por el tema de preparación de
sé yo, de mermeladas, por ejemplo, con una fruta, se tenga que trabajar un sábado y domingo. En estos casos, el empleador está perfectamente autorizado a llamar a su trabajador a cumplir sus labores normales. Sin embargo, tendría que asignarle 2 días posteriores para que pueda cumplir con su descanso obligado. Vamos a revisar ahora el tema referente a la semana integral de trabajo. La semana integral de trabajo se refiere al derecho que tiene el trabajador a que se le pague la remuneración completa, integral, de una semana que corresponde a 7 días de trabajo, siempre y cuando cumpla con la condición de haber trabajado los 5 días laborables, que normalmente son los días comprendidos entre lunes y viernes, los días 6 y 7, es decir, el sábado y el domingo son días de descanso semanal remunerado. El artículo 53 del Código de Trabajo menciona lo siguiente: el descanso semanal forzoso será pagada con la cantidad equivalente a la remuneración íntegra, o sea, de 2 días, de acuerdo con la naturaleza de la labor o la industria. Los días laborables, como ya lo habíamos indicado también, podrían ser acordados libremente por las partes. No necesariamente tienen que ser sábado y domingo. Podría ser cualquier otro día de la semana, siempre y cuando se trate de 2 días consecutivos de descanso. Vamos a revisar ahora las causas por las cuales se puede perder la remuneración. Esto está descrito en el artículo 54 del Código de Trabajo, en donde se establecen las causas por las cuales se puede perder la semana integral de trabajo. Textualmente menciona lo siguiente: el trabajador que faltara injustificadamente a media jornada continua de trabajo en el curso de la semana tendrá derecho a la remuneración de 6 días. Es decir, quien falte a media jornada de trabajo pierde la remuneración de 1 día. Y el trabajador que faltare injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la semana solo tendrá derecho a la remuneración de 5 jornadas. Es decir, la persona que falte a una jornada completa de trabajo pierde la remuneración de 2 días. No recibe su semana integral de trabajo, sino que únicamente recibe el salario correspondiente a los 5 días laborables. El trabajador no perderá obviamente la remuneración si la falta estuvo autorizada por el empleador o si fue consecuencia de una enfermedad, de una calamidad doméstica debidamente comprobada y dentro de los límites establecidos por la ley. Vamos a iniciar ahora con el tema de horas suplementarias y extraordinarias. Las horas suplementarias también se denominan horas complementarias. Corresponden a las horas trabajadas en días ordinarias en forma posterior a la jornada ordinaria de labores. Es decir, las horas que se generan después de cumplir las 8 horas normales de trabajo. La ley establece que las horas suplementarias no pueden exceder de 4 en un día ni de 12 en la semana. Estas horas serán canceladas con el 50% de recargo si tuvieran lugar durante el día o hasta las 24 horas, pero deberán ser pagadas con el 100% de recargo si se generan entre las 24 horas y las 6 de la mañana. Más adelante vamos a analizar un par de ejemplos para entender perfectamente este concepto. Las horas extraordinarias, en cambio, son las horas que se generan por el trabajo realizado en los días sábados, domingos o feriados. Estas horas deben ser canceladas siempre con el 100% de recargo. Un pequeño resumen de lo que son horas suplementarias y horas extraordinarias. Horas suplementarias, aquellas que se generan después de haber cumplido las 8 horas ordinarias. ¿Sí? Pueden ser máximo 4 en el día o 12 en la semana. Y se cancelan con el 50% de recargo si se realizan entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, pero deben ser canceladas con el 100% de recargo si se realizan entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Y horas extraordinarias, no hay mucha confusión, son las horas que se generan por los trabajos realizados en sábados, domingos y feriados. Estas horas
deben ser canceladas siempre con el 100% de recargo. Tenemos aquí 5 ejemplos en donde tenemos la hora de ingreso, la hora de salida, y vamos a explicar cómo se realiza el cálculo de horas suplementarias. Sin duda alguna, este es un tema un poquito complicado de explicar. Voy a hacer todo mi esfuerzo para que ustedes me entiendan correctamente, pero si tienen alguna duda, por favor, tomen nota para tratar de solventar y ayudarles en el momento en que estemos en la sección de las preguntas. El primer ejemplo nos indica el horario de ingreso de un X trabajador que ingresó a las 8 de la mañana y salió a las 4 de la tarde. Es decir, cumplió 8 horas de trabajo. Por lo tanto, no genera horas suplementarias y no existe ningún recargo que se deba pagar para estas 8 horas de trabajo. El segundo ejemplo nos ilustra el horario de un trabajador que ingresó a las 8 de la mañana y salió a las 7 de la noche. Es decir, cumplió una jornada de trabajo de 11 horas. 3 de ellas son suplementarias, ¿sí? No existe un recargo del 25%, puesto que toda la jornada se realiza en horario diurno. Recuerden que el horario diurno va desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las 3 horas suplementarias deben ser canceladas con el 50% de recargo, puesto que el trabajador cumplió sus 8 horas a las 16 horas y genera 3 horas del recargo del 50%. El tercer ejemplo habla de un horario de 4 de la mañana a 14 horas, es decir, una jornada de 10 horas de trabajo. Genera 2 horas suplementarias que deben ser canceladas con el 50% de recargo, puesto que se generan en horario diurno. Las horas de recargo del 25% corresponden a las horas que trabajó desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, puesto que estamos hablando de una jornada ordinaria en horario nocturno. Las 2 primeras horas de su jornada deben ser canceladas con un recargo del 25%. Los siguientes casos son un poquito más complicados, vamos a indicarlos brevemente. El trabajador ingresa a las 3 de la tarde a trabajar y sale a las 2 de la mañana del siguiente día. Es decir, cumplió una jornada de 11 horas. Lo que está claro es que 3 horas son suplementarias. El recargo del 25% corresponde a las horas ordinarias realizadas en jornada nocturna. Si analizamos el ejemplo, el trabajador ingresa a las 3 de la tarde a trabajar. Cumple su jornada ordinaria más 8 horas a las 11 de la noche. Desde las 7 hasta las 11 de la noche se generan 4 horas con el recargo del 25%, pues estamos hablando de horas ordinarias en jornada nocturna. ¿Ya? Recuerden ustedes que su jornada ordinaria se cumple a las 11 de la noche. Por lo tanto, hasta las 12 de la noche genera 1 hora con el recargo del 50%. Y desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana que sale, genera 2 horas suplementarias, pero con un recargo del 100%, puesto que se trata de una jornada nocturna de trabajo. El último ejemplo es bastante similar al anterior. Analizamos el caso de un trabajador que inicia su jornada a las 9 de la noche y sale a las 8 de la mañana del día siguiente. Es decir, cumple una jornada de 11 horas. 3 de ellas son suplementarias. Si ingresa a las 9 de la noche, su jornada ordinaria más 8 horas terminaría a las 5 de la mañana. Por ello, todas las horas tienen un recargo del 25%, pues la totalidad de su jornada ordinaria
se realiza en horario nocturno. Cumplidas sus 8 horas de trabajo ordinario a las 5 de la mañana, entonces genera 1 hora suplementaria con el recargo del 100% hasta las 6 de la mañana. Y genera también 2 horas con el recargo del 50% desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, pues ya se trata de horas suplementarias en horario diurno. ¿Ok? Entonces, fíjense bien en este último ejemplo. El trabajador cumple su jornada ordinaria a las 5 de la mañana. Por ello genera 1 hora con el 100% de recargo hasta las 6 de la mañana que se extiende el horario nocturno y 2 horas con el 50% de recargo hasta las 8 de la mañana, que ya estamos hablando de un horario diurno. Un poquito complejo quizá, pero como les dije, si tienen alguna inquietud, por favor tomen nota y la solventamos en la parte de las preguntas. Las horas extraordinarias se generan por el trabajo realizado en sábados, domingos o días feriados. En realidad ahí sí el cálculo es sumamente sencillo, ya que únicamente se contabiliza el total de horas trabajadas y se aplica el 100% de recargo. ¿Sí? Entonces una persona que ingresa a las 9 y sale a las 2:30 tiene 5 horas con 50 del 100% de recargo. Un domingo de 7 a 16 horas 30, 9 horas con 50. Todas del 100% de recargo. Y quien trabaja, por ejemplo, en un feriado el 2 de noviembre, de 8 a 16 horas, está generando 8 horas con el recargo del 100%. Son horas extraordinarias desarrolladas en sábados, domingos y feriados. Para el pago de las horas suplementarias se debe calcular el valor de hora trabajado en jornada diurna y en base a ello calcular el recargo del 25, del 50 y del 100% según corresponde. Como ya lo habíamos revisado, para calcular el valor de la hora de trabajo, lo único que tenemos que hacer es dividir el sueldo nominal para 240. Y sobre este valor calculamos el recargo respectivo del 25, del 50 o del 100%. Aquí tenemos unos 3 ejemplos de cálculo de horas extras en base al sueldo, al valor de la hora y las horas generadas. En el caso 1 vamos a analizar cómo se calcula las 52 horas con el 25% de recargo. Entonces, simplemente tomamos el valor de hora, que es 1,875, lo multiplicamos por 0,25 el recargo y eso multiplicamos por las 52 horas generadas, dando un total de $24.38. En el caso 2, vamos a revisar 19 horas del 50%. Tenemos el valor de hora de trabajo que se obtiene dividiendo 680 para 240, 2.83, multiplicado por el 1 por 1.5, es decir, 1 hora con el 50% de recargo, y por el número de horas generadas. Nos da un valor en dólares de 80.75. Y el caso 3, 12 horas con un recargo del 100%. Igualmente, obtenemos el valor por hora de trabajo, 3.81, eso multiplicamos por 2, es decir, 1 más el 100% de recargo, y por el número de horas generadas. Y se obtiene 91,51, que es el valor en dólares que corresponde pagar por estas 12 horas generadas. El calendario de feriados obligatorios. El artículo 65 del Código de Trabajo establece como días de descanso obligatorios los siguientes. Además de los sábados y domingos, son días de descanso obligatorios los siguientes. El 1 de enero, el Viernes Santo, el 1 y el 24 de mayo, el 10 de agosto, el 9 de octubre, el 2 y el 3 de noviembre y el 25 de diciembre. Señala que también son también para las respectivas circunscripciones territoriales y ramas de trabajo los señalados en las correspondientes leyes especiales. Caso concreto, el 6 de diciembre, que es un día feriado únicamente para la ciudad de Quito. Muchísimas gracias por la atención.
podemos empezar entonces a responder las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Gracias por su atención y espero sus inquietudes. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Ricardo, tenemos la primera pregunta. Luis nos pregunta, ¿los días de trabajo se acuerdan por escrito? Sí, tiene que existir un documento escrito en donde empleador y trabajador acuerden cuáles van a ser los días de trabajo. Es lo más recomendable. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En la pandemia, muchos empleados tuvieron que trabajar horas extras que no fueron reconocidas. En ese caso, ¿la ley señala algún tipo de reconocimiento? Bueno, la pandemia fue un evento fortuito, muy complicado, que nos golpeó a todos en realidad, ¿no? Las jornadas de trabajo, las horas de trabajo deben ser reconocidas indistintamente del momento en que se generen. Por lo tanto, deberían ser pagadas por los empleadores. No existe ninguna disposición que evite pagar esas horas que realmente fueron generadas y ganadas por los trabajadores. Tenemos otra pregunta. En el caso de que el empleador quiera algo justo en la hora de salida del trabajo, por no perder el trabajo, ¿se debe hacerlo o hay alguna ley que le ampare? Yo creo que es muy importante que siempre exista un acuerdo entre empleador y trabajador. Yo creo que ninguno de nosotros como trabajadores podemos ponernos en el plano de que se cumplió mi jornada y me voy. Y hay momentos en que uno debe ceder, debe estar dispuesto a colaborar en lo que el empleador necesite. Lógicamente, estas horas de trabajo tienen que ser reconocidas y pagadas con los recargos correspondientes. Pero en general yo pienso que la posición debe ser de llegar a un acuerdo, de uno estar dispuesto a colaborar con el empleador y que el empleador retribuya pagando el recargo correspondiente a estas horas generadas. Gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta. ¿En Ecuador hay alguna ley que regule el teletrabajo? Sí, el teletrabajo es ahora una alternativa de trabajo totalmente reconocida por la ley. Mucho depende de la actividad que se realice y si las condiciones se prestan y si el trabajo se puede desarrollar mediante teletrabajo, no hay ningún inconveniente en que se desarrolle de esa manera, pero es algo que está totalmente reconocida por la ley. Muchas gracias. ¿El Ministerio de Trabajo regula el ambiente laboral sobre la seguridad y salud en el trabajo? Por supuesto que sí. No solamente el Ministerio de Trabajo. Existen otras instituciones como el Instituto de Seguridad Social, por ejemplo, a través de su Departamento de Riesgos de Trabajo, que continuamente puede realizar inspecciones, sobre todo a las industrias. Yo les había comentado, por ejemplo, en la empresa donde yo desarrollo mis actividades, frecuentemente somos visitados por organismos del Ministerio de Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para vigilar que se esté cumpliendo con todas estas disposiciones que tienen el carácter de legal. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos la última pregunta. ¿El tiempo laboral es dividido para 30 días calendario o para 20 días laborables? Es dividido para 30 días laborables, ¿sí? Habíamos comentado incluso que para calcular, por ejemplo, la hora de trabajo, lo que hacemos es dividir el sueldo nominal para 8 horas diarias por 30 días de trabajo que normalmente tiene el mes comercial. Agradecemos la intervención de Ricardo en nuestro quinto webinario gratuito 2022. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos ofertados en el CEG-EPN. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Recuerden que el CEG-EPN apoya el desarrollo de su conocimiento. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para el desarrollo profesional. Una buena tarde. Gracias.
Gracias, Ricardo, por su ponencia. Le recordamos que para obtener su certificado digital de 2 horas del presente evento debe obtener como mínimo 73 puntos en las siguientes actividades: cuestionario de evaluación y actividad lúdica. Su certificado estará listo en nuestro portal en línea a partir del lunes 13 de junio del año 2022. Muy buenas tardes. Nuevamente, gracias, Ricardo, por su participación. Y para todos quienes participaron del webinario, será hasta una próxima oportunidad. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos.